Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Carroza, yo soy trabajadora social del Hospital Materno Infantil de acá de Mar del Plata. Les quería agradecer primeramente a la cátedra que me da esta oportunidad de poder contarles lo que hacemos en el hospital y poder valorizar nuestro trabajo, especialmente a Son Monclá por habernos invitado. Les pido disculpas quizás por el formato, por el video, porque es la primera vez que hago una exposición de esta forma, así que ténganme paciencia porque quizás no estoy muy habituada a esto. Bueno, les quería contar, como les dije anteriormente, que yo soy trabajadora social del hospital. Hace 15 años que trabajo en el hospital. Fui residente de trabajo social, de posgrado y jefa de residentes. Y desde el 2008 soy parte del equipo de planta permanente del servicio social. Desde ese año, desde el 2008, trabajo en el área de salud mental del hospital. Fueron muchos años y son muchos años de trabajo que fuimos trabajando, digamos, de a poco en la incorporación de un trabajador social en esa área, que anteriormente no había un trabajador social. Aproximadamente en el año 2016 comenzamos a trabajar en equipo, en lo que se llama el equipo de adolescencia, en la intervención con jóvenes que se internan en el hospital o que se atienden por consultorio externo de los 12 a los 15 años. Por ahí hay que tener en cuenta que el hospital materno atiende niños y jóvenes de 0 a 15 años y mujeres embarazadas. Nosotros trabajamos con niños, con jóvenes de 12 a 15 años con problemáticas psicosociales graves, digamos, con diferentes problemáticas que llevan a una internación o a una consulta hospitalaria. Hay que tener en cuenta que el hospital es un hospital de tercer nivel, es un hospital general de agudos que recibe derivaciones tanto de Mar del Plata como de toda la zona sanitaria octava. Entonces es un hospital y por lo tanto al hospital llegan las situaciones más graves o agudas o en situaciones de intervención urgente. Por eso, a partir de estas situaciones que íbamos viendo en el hospital, que se internaban o que requerían atención, formamos un equipo a partir de esta demanda y esta necesidad. El equipo está conformado por, en este momento, trabajadora social que soy yo, y un psicólogo, que es el licenciado Martín Cusoni. Hemos tenido como diferentes etapas en este equipo, ha habido otros trabajadores sociales, otros psicólogos, ahora están incorporando otra trabajadora social y otra psicóloga. En este momento del COVID también ha habido como muchos cambios y personas que han ido digamos, han tenido que empezar a intervenir en otras áreas que probablemente después vuelvan. Pero bueno, el equipo permanente, digamos, el equipo interdisciplinario en sí, es trabajador social y psicólogo. A ese equipo se suman, de acuerdo a las situaciones y a la complejidad de las problemáticas a abordar, psiquiatra y pediatra, ¿sí? La parte de clínica en la intervención. El equipo interdisciplinario en sí lo formamos con psicología y consideramos que ha sido una forma fundamental para poder abordar estas problemáticas que anteriormente se veían como disciplinas estancas. Cada uno lo veía desde su disciplina y después se trabajaba con el joven, con la familia, pero no había una intervención, digamos, integral sobre esa situación. Pues lo hemos podido lograr a partir de la conformación del equipo interdisciplinario. Ahora les voy a contar un poquito cómo trabajamos, cuáles son los conceptos digamos, fundamentales en nuestro trabajo, los aportes y también qué tipo de problemáticas trabajamos. Se los voy a contar a través de unas filminas para hacer un poco más didáctico la explicación de la intervención. Bueno, para comenzar les quería contar que nuestro trabajo se basa y se enmarca en determinadas leyes que son fundamentales para pensar la intervención, sobre todo en lo que se denomina salud mental, en este caso con jóvenes. La Ley Nacional de Salud Mental,
la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de los Derechos del Paciente. Estas leyes enmarcan nuestra intervención y son fundamentales para el trabajo en equipo. ¿Sí? La otra cuestión en la cual nosotros creemos fundamental y en la cual basamos nuestro trabajo es en la interdisciplina. Como les contaba, nuestro equipo se forma a partir de la demanda y de la percepción de nosotros como profesionales y la necesidad de que estas situaciones sean abordadas desde otra manera. El equipo se conforma a partir de una demanda y de una necesidad percibida por nosotros. No es un equipo que viene o que el sistema de salud piensa que las situaciones de este tipo deben ser abordadas por equipos interdisciplinarios, sino que se conforma a partir de nuestra observación de las problemáticas. Por lo tanto, pensamos y creemos en la interdisciplina como forma fundamental de trabajo ante estas situaciones debido a la complejidad de estas situaciones que abordamos, a la imposibilidad de construir conocimiento y prácticas integrales desde cada disciplina de manera aislada. Como les decía antes era así, cada disciplina intervenía desde su lugar y no podía, y no había un diálogo entre las disciplinas y el debate y la articulación como aspectos inherentes a la interdisciplina. Nuestro trabajo es fundamentalmente interdisciplinario y es durante toda la intervención interdisciplinaria. Para que conozcan un poco cuáles son las problemáticas que trabajamos con estos jóvenes, las principales o más frecuentes son las que describimos en esta filmina. La más frecuente es lo que se llama intento de suicidio o intoxicación medicamentosa, intoxicación con psicofármacos intencional. ¿Sí? Es las situaciones de mayor consulta. Pero bueno, todas las demás que describimos en esta filmina son parte de lo que nosotros trabajamos. Quizás faltan otras como, acá figuran la violencia, lo que son las situaciones de abuso sexual y muchísimas otras que quizás se nos pierden en esta descripción, pero bueno, estas son las principales. Les voy a contar un poquito cómo es la intervención o más o menos cómo se va interviniendo en el hospital. El paciente, el joven, puede ingresar de dos formas a la atención por el equipo de adolescencia del hospital. Por guardia, o sea, el paciente ingresa por demanda espontánea o por derivación de otro efector de salud, de un hospital, de otra localidad correspondiente a la zona sanitaria octava o de una clínica privada de la ciudad o de un centro de salud por presentar un daño físico o un riesgo psíquico cierto e inminente. Ante esto, el paciente ingresa por guardia pediátrica del hospital y allí es evaluado primeramente por la guardia médica del hospital. O puede ingresar por consultorio externo. El hospital cuenta con consultorio externo de salud mental y el paciente puede ser evaluado por una admisión en forma ambulatoria porque saca un turno, derivado de atención primaria de la salud o a veces por oficios judiciales por reunir criterios de riesgo. ¿Sí? En realidad muchas veces hay pacientes que son derivados al hospital para hacer una evaluación interdisciplinaria por parte de la justicia. A veces las familias llegan a la justicia porque no encuentran otra forma de lograr que su hijo o miembro de la familia sea evaluado o reciba la atención correspondiente, entonces recurre a la justicia, quien solicita al equipo de salud que se evalúe y de acuerdo a esta evaluación se puede decidir su internación o no. Por eso es importante por ahí tener en cuenta la ley de salud mental y cuál es el rol del equipo de salud en la decisión de la internación. Es el equipo de salud el que decide cuál es la mejor intervención posible ante esta situación. ¿Sí? Si el paciente ingresa a internación, lo primero que se hace es una evaluación por el pediatra, el examen físico y clínico general, la estabilización de parámetros vitales en caso de ser necesario. Hay que tener en cuenta si el paciente ingresa con una excitación psicomotriz o ingresa con
una ingesta medicamentosa, primero se tienen que hacer las actuaciones clínicas necesarias para estabilizar al paciente y para que el joven esté bien, para después solicitar la interconsulta con el equipo de adolescencia. Para nosotros es muy importante esto, la interconsulta al equipo. Llevó mucho tiempo en el hospital y con los otros profesionales lograr que reconozcan a un equipo, que la interconsulta o el pedido de evaluación es al equipo, no a cada disciplina en particular. Por eso por ahí lo remarcamos tanto. Porque antes era al trabajador social, al psicólogo, al psiquiatra. Ahora es al equipo de adolescencia. El equipo de adolescencia entrevista, hace una entrevista inicial interdisciplinaria, o sea, el trabajador social y el psicólogo, a la familia y al paciente, se evalúa el riesgo, que ahora en la próxima filmina les voy a contar un poquito cuáles son la valoración del riesgo, qué es lo que se evalúa. Es necesario informar la internación al juzgado de familia. Acá otra vez recurrimos a la ley de salud mental. Cualquier internación de un joven se considera involuntaria, por lo tanto debe informarse a la internación al juzgado de familia de turno, informando que es la mejor alternativa posible ante la situación que está atravesando este joven. ¿Sí? Y después de acuerdo a la evaluación de la situación, a los requerimientos de cada situación, se realizan entrevistas individuales desde cada disciplina o en equipo, se solicitan interconsultas con psiquiatría o con otras especialidades dentro del hospital para ir evaluando la situación. Cuando les hablaba de valoración del riesgo, lo que se evalúa y lo que en cada situación y se va pensando a partir de eso las intervenciones es la gravedad de lo sucedido o del daño sufrido, las características del paciente, psíquicas, físicas, familiares, la contención familiar y las redes sociales de sostén, las características de los adultos a cargo del adolescente y de las posibilidades de cubrir sus necesidades, la conciencia de la situación y del riesgo al cual estuvo expuesto este joven, propia del joven o de la joven y también de la familia, el reconocimiento de las necesidades y la implicancia y las formas de resolución, la posibilidad de efectuar cambios o posibilidades de reflexión sobre lo sucedido y la adherencia al tratamiento. Esto lleva algunas entrevistas. Las internaciones no son largas porque, tienen que ser lo más breve posible según la ley, pero tampoco son muy cortas, no es de un día para el otro. El paciente suele estar mínimo 3 días internado para poder evaluar todo esto y para podernos hacer el equipo una evaluación, un diagnóstico y una idea de las intervenciones que se van a ir llevando a cabo. La intervención no termina en la internación, sino que continúa posteriormente al alta de la internación o de la evaluación por consultorio en posteriores intervenciones ambulatorias, ¿sí? Posteriores intervenciones con otros efectores de la ciudad y con otras personas. Cuando valoramos el riesgo, también valoramos cómo esa familia está inserta, lo que hablaba las redes sociales, en lo que es el sostén de esta familia, en qué lugares transcurre este o esta joven, con qué lugares se identifica, a dónde concurre, la escuela, el barrio, los amigos, los lugares de pertenencia. Hay que evaluar muchas situaciones. Por eso, uno piensa la intervención como si fuera una intervención hospitalaria, pero la intervención hospitalaria va más allá del hospital y requiere lo intersectorial, fundamentalmente la articulación con otros efectores, ver a ese joven y esa familia dentro de la comunidad. Nosotros no podemos intervenir haciendo un recorte solo en la internación o solo en el hospital, sino que tenemos que ir más allá de eso para poder modificar esta situación que lleva a un joven o a una joven a terminar hospitalizado o requiriendo una atención ambulatoria en un hospital, o sea que llega a una situación grave y que requiere intervención inmediata.
Por eso es importante el seguimiento que lo hace el equipo. A veces se deriva a otros profesionales de acuerdo a la evaluación o de acuerdo a que sean jóvenes que ya estaban en tratamiento con otros profesionales. Se articula fundamentalmente con los equipos de niñez, o sea, con los centros de protección y promoción de los derechos del niño, o de acuerdo si hay derechos vulnerados que requieren una intervención inmediata al equipo de atención al niño en situación de riesgo, y con otras instituciones, escuelas, clubes, envión, muchísimas, la justicia. Hay que tener en cuenta que siempre interviene la justicia, digamos, el juzgado de familia, la asesoría de menores en turno, de menores incapaces en turno, ante una internación. Estamos hablando de la internación. Entonces, también ahí hay otros efectores que también intervienen y pueden colaborar en las intervenciones y en las posibilidades dentro de lo que se trabaja con la familia. Como les decía antes, el trabajo social no es de las disciplinas que intervenían fundamentalmente antes en lo que es salud mental. Se fue incorporando de a poco. Y nosotros creemos que el trabajo social aporta al trabajo interdisciplinario y es necesario para introducir el concepto de situación problemática, o sea, ir más allá de la patología, de lo meramente psíquico o lo meramente individual, para situarnos en una situación de mayor complejidad y poder situar esa situación dentro de otro contexto, de contextualizar la situación, contextualizarla dentro de su familia, dentro de sus vínculos, dentro de sus lazos sociales. Creemos que el trabajo social a este equipo aporta y sigue aportando esto: la evaluación socioambiental, la dinámica familiar, el lazo social, el contacto interinstitucional. El trabajo social trabaja mucho el lazo con otras instituciones, con otros colegas. La entrevista domiciliaria como un aporte fundamental a lo que se puede observar está, digamos, en este trabajo directo en el domicilio de las familias. Pero creemos que es fundamental el trabajo y lo que el equipo puede trabajar también con el afuera del hospital. Generalmente una internación, o a veces se ven como fotos de lo que le sucede a una familia o a la familia de estos jóvenes. Pero es necesario el lazo con el afuera, digamos, con todos los lugares donde transcurre esta familia, para poder lograr una intervención que sea realmente eficaz y que realmente aporte a un cambio a la situación. Por eso es fundamental el trabajo con los otros, con todas las instituciones que trabajan con jóvenes y que trabajan con otras, digamos, no con los jóvenes, sino con otras situaciones familiares. Entonces creemos que esto es fundamental para poder para poder aportar algo diferente al trabajo y a las problemáticas que evaluamos. Creemos fundamental esto, como les decía, el trabajo intersectorial e interinstitucional. Desde el equipo trabajamos articuladamente con el municipio, con el servicio de salud mental, con los centros de salud, con niñez, con el equipo de adolescencia municipal, que es otro de los invitados a estas clases, con educación, o sea, la escuela donde concurre el joven, o cuando no concurre a la escuela, la articulación con los equipos para poder lograr que este joven pueda incorporarse a la educación, con la justicia, asesorías, defensorías, juzgados de familias y con otras instituciones, clubes. Hemos tenido intervenciones con diferentes, cada situación es muy particular, pero requiere del trabajo intersectorial e interinstitucional, requiere que estemos incorporados y que podamos trabajar continuamente con los otros para poder enriquecer nuestras intervenciones, para poder pensar nuestras intervenciones. Siempre estamos intentando formar parte de redes o
digamos, de equipos, de mesas para pensar el trabajo en salud mental con jóvenes, en intervención con jóvenes. En Mar del Plata no hay la intervención con jóvenes y adolescentes se está construyendo, hay cosas que, cosas que se han logrado y otras que no, y esto es un trabajo también de cada una de las instituciones que trabajan en la posibilidad de poder interconectarnos y trabajar en conjunto. Porque sin el trabajo articulado, como no se puede trabajar disciplinariamente, es necesario tanto el trabajo interdisciplinario como el trabajo intersectorial e interinstitucional. Eso lo consideramos sumamente fundamental para poder lograr que nuestro trabajo, sea útil y pueda servir a las familias y a los jóvenes con los cuales trabajamos y que se acercan y que llegan a necesitar de nuestra intervención en situaciones muy graves o que afectan mucho su salud y que afectan mucho su bienestar. Entonces esto es fundamental. Bueno, espero que les sirva esta explicación que les he realizado sobre el trabajo. Cualquier duda o consulta me la podrán hacer después seguramente en el foro. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por la escucha de todos ustedes.